Bienvenidos al podcast del Colegio Federal de Peritos, donde el investigador eres tú. Tu escucha encontrará los indicios que llevan a las ciencias forenses a descubrir quién o quiénes cometieron el crimen. Iniciamos. Atentos. Y hasta les sorprende. Pues Belinda dice que estamos muy fregados, que el gobierno nos cuida a nosotros, los que de una u otra forma nos dedicamos a comunicar y desgraciadamente... Muy buenos días, doctor Víctor Gutiérrez. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien, por aquí ya estamos con la apertura del micrófono ante un comentario certero como el de usted. Bienvenido a su comentario y que tengamos un excelente día, doctor. Adelante. Pues muchas gracias y pues gustosos como siempre de que el público ha sido muy benévolo con su servidor. Las felicitaciones que agradezco de cada uno de los que escuchan este espacio de libertad y como siempre invitándolos a sus pequeñas pero muy grandes aportaciones que puedan hacer a su programa. Y pues recordándoles, aproveche por favor para decirnos cuál es donde ellos pueden hacer sus donaciones, don Melchor. Ahorita nos ponen la tarjeta aquí, Omar. Han sido poquitas, pero son efectivos de grandes amigos. Ahorita ya me la está poniendo por aquí. Omar es del banco HSBC, con número de cuenta 4213 1680 5636 8624. Y por ejemplo, uno de nuestros amigos va a hacer, no sé si ya lo puso, que un depósito allá, y estaban preguntando cuál es la manera más práctica que no salga tan caro de mandar unos centavitos de los Estados Unidos para acá. Y nos damos cuenta a través de un comentario de mi amigo Polo Torres, qué rasurada les dan a los hermanos cuando mandan dinero para México. Es un negociazo. Así es, hay que buscar alternativas. Tengo entendido que con este PayPal puede hacerse, y precisamente es una de las situaciones que en este país el presidente de la República ha presumido de las remesas que ingresan a este país, cuando debería tener vergüenza de que cuánta gente no ha huido de nuestro país porque aquí no hay condiciones de seguridad laboral para que la gente se quede y no tenga que ser inmigrante. Valdría la pena ver el concepto que a veces malutilizamos, que decimos que son indocumentados. Las personas inmigran nada más, pero esta situación de un documento no hace que sea menos o más. Es simplemente una persona que por distintas circunstancias está en otro país, no por gusto, sino por necesidad, mi querido don Melchor. Y bueno, más allá de esto, pues el conocimiento siempre previene que nosotros podamos tener alguna negligencia o cómo poder actuar ante un caso o emergencia. Ya hemos hablado que fue un tema de interés la diferencia que habría entre la violencia vicaria, el filicidio, y posteriormente nuestro querido amigo de hace muchos años, donde nos conocimos por allá en un programa donde usted también estaba, Adrián Magaña, pues tiene un espacio también de internet, de entrevistas, que se llama El Cubo Televisión. Y bueno, ahí nos hicieron favor de invitar para hacernos una breve entrevista en la que hablé a grosso modo lo que es el Colegio Federal de Peritos. Y a nosotros sí nos enorgullece la alta responsabilidad que tenemos de encabezar este gran proyecto, porque era algo que hacía necesario el conocer dónde podemos encontrar peritos
con altas calificaciones para algún caso civil, penal, laboral, que ayuden a la gente a que hay veces que algunas empresas, cuando tú sacas un crédito o sacas un bien, pues estos créditos te hacen que firmes pagarés porque te dicen que vas a hacer pagos chiquitos sin darte cuenta que te conviertes en un deudor de por vida y que ese producto que tú adquieres, por ejemplo, en 100 pesos, terminas pagando más de 10,000 pesos por ese producto, por impuestos sobre impuestos, sobre impuestos, sobre impuestos, con artimañas que tú firmaste, pero como nadie lo hacemos por lo regular de leer las letras chiquitas, no te das cuenta que si omites un pago, se te van a cargar a veces hasta 3 tipos de cargos, valga la redundancia, que porque no pagaste con tiempo, que porque se retiene no sé qué, el chiste que es impagable. Y luego tú dices, bueno, pero es que a mí me dijeron que no era necesario firmar, yo no firmé ese documento, sí entregué un documento donde me tuve que identificar en el caso del INE y nada más nos dijeron que con eso bastaba, que ahí veían mi firma, pero yo no firmé. Esta firma que está en este documento, yo no la hice. Y entonces, pues te prueban que tú hiciste te tomaste ese cargo y ni modo a pagarlo porque la gente no sabe qué hacer. Dice, pues si voy y hago una demanda, ¿cómo pruebo que esa firma no me corresponde? Y antes de continuar un poco en esta parte forense, ¿sabía usted, don Melchor, o no sé si recuerda, que nuestros abuelos o la gente de antes no sabía leer ni sabía escribir? Entonces le llegaba un giro con cierta cantidad de un familiar y el que lo entregaba decía, fírmele aquí. Y decía la persona, es que yo no sé escribir, no sé leer. Ah, no le hace, en esta rayita póngale una cruz. Y la gente ponía una cruz o un tache, no sé si le tocó observar eso. Ajá. Bueno, ¿por qué cree mi querido público que la gente ponía ese tachecito y en esa línea y ya se iba contento el que entregaba el giro o que se hacía un contrato que decían, te vendo mi casa? Ok, ¿cuánto quieres? Tanto. Oye, pues nada más te puedo darla en 3 pagos. ¿Sí? Entonces, ¿lo acordamos sí o no? Ah, órale, pues. Entonces se hacía ahí un ligero documento y fírmale que me vas a pagar en tal fecha el primer pago, el segundo y el tercero para que te entregue la propiedad. Y ponían de nuevo su tachecito. A ver si me dice, querido público, ¿por qué valía tanto ese tache? Si cualquiera podemos hacer un tache. Pues estaba la palabra y si no te pago me muero. Ajá, pero pues todos nos vamos a morir, don Melchor. Pero era un simbolismo para mí. Eso, primero la palabra. Ellos ya habían puesto ahí su tache o huella y eso quedaba registrado en su mente y formalizaban su compromiso moralmente. Eso es lo que puede ser para mí y ahora usted me haga el favor de ilustrar. Bueno, perdón porque siempre hay que estarnos limpiando la garganta. A ver, don Melchor, se podía poner un palito que es más simple que un tache, se podía poner una bolita o se podía poner un punto y daba lo mismo, ¿cierto o no? Sí, porque era la persona la que estaba comprometiéndose con un punto, lo que usted dice es correcto. Sí y no, don Melchor. Usted lo dice, es un símbolo. Precisamente lo que se pone ahí es un tache o una cruz.
Y entonces nuestros mandamientos, las tablas mosaicas, ¿verdad? Dicen no jurar. El primer mandamiento, ¿verdad? Para los judeocristianos, el primer mandamiento dice, no jurarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué quiere decir? Que el Redentor, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento había un Dios vengativo, había un Dios severo. Entonces, retomando la historia de la violencia vicaria, recuerda usted que hablábamos de cómo el primer hijo sacrificado por el Padre es el Hijo de Dios, que es Jesús, que se manda a la tierra para redimir el pecado de los hombres, para que a través de su muerte de él se perdonara a todos. Él iba a expiar el pecado de los hombres y muere en la cruz por esos hombres para que en adelante ya se comporte. Y dado esa muerte, pues nadie puede jurar el nombre de Dios en vano. Entonces, precisamente en esas tablas mosaicas, el primer mandamiento es no jurar el nombre de Dios en vano. Entonces, cuando llegaban y le preguntaban a una persona, ¿usted es Víctor Gutiérrez Olivares? Sí, señor, yo soy Víctor Gutiérrez Olivares. A ver, aquí le mandan este dinero. Fírmele que acaba de recibir lo que me pagan aquí en el programa por cada emisión. 15,000 pesos que está recibiendo usted. Entonces, yo le decía, es que no sabe leer ni escribir. No le hace. Póngale un tachecito o una cruz. Y ya ponía yo mi tache o mi cruz, porque juraba ante esa cruz ser Víctor Gutiérrez Olivares. Estoy jurando ante esa cruz que no me estoy haciendo pasar por otra persona. Y si lo hiciera, yo iba a tener el castigo divino. Y nadie, aunque fuera ateo, gracias a Dios, se atrevía a jurar el nombre de Dios en vano. De ahí la existencia, que no es un tache, es una cruz donde tú juras ser fulano o haber recibido tal cantidad o haber vendido esa propiedad, haber cedido tal propiedad. Ahí nace que no juremos el nombre de Dios en vano ante esa cruz. Muy bien, no, sí es aceptable, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Claro, ahí nace el temor de Dios que se le infundía a la gente, y pues en la cruz no se le debe fallar. Ese era el pensamiento de nuestros viejos. Exacto, era de gran trascendencia. Y nace, digamos, la firma, ese signo que va a ser totalmente distinto a cualquier otro. Así sea, ahora en la actualidad, pues algunas personas ya no tendrán esa misma religión, y mucha gente no sabemos por qué se ponía esa crucecita. Conforme van pasando el tiempo, ya algunas gentes van pudiendo escribir y entonces ponían su nombre como firma. Algunos hacían un garabato y lo ponían. Por cierto, hay firmas muy hermosas. El caso del siervo de la nación, muy gariboleada los bucles que hace en la firma. Y así podemos rastrear a lo largo de la historia firmas muy simples, firmas muy complejas, firmas muy rebuscadas. Cada vez que nosotros extendemos un trazo en la cuestión oculomotora, que tiene que ver la visión con la ejecución motora del brazo, ya sea si somos diestros o siniestros, porque también otra cosa como breviario cultural, nosotros hablamos de la gente diestra y de repente decimos, es que tú eres siniestro, y lo aludimos a la maldad. No, si hablamos de diestro, el que utiliza la mano izquierda es siniestro. Es como decir derecho, izquierdo, pare, diestro, siniestro. Pero a esa palabra la dejamos como parte de maldad, ¿verdad?
Ok. Según con la mano que nosotros escribamos, seamos zurdos o derechos, hay una ejecución distinta de cómo estamos viendo el trazo, ¿verdad? Parecería que ellos escriben al revés, o como Da Vinci, que tenía una letra de espejo. Cada vez que nosotros, repito, hacemos un trazo, ese trazo jamás va a ser igual al que tú hayas hecho en un momento. Si nosotros encontramos un documento en que las firmas sean totalmente idénticas, ese documento es falso. Nadie, aunque seamos los que firmamos igual ese mismo día, a esa misma hora, etcétera, porque van a variar estados de ánimo, que el brazo está cansado, que no tiene la misma presión, que el utensilio, lapicero, bolígrafo, ¿verdad? Porque otro breviario cultural. El lapicero es el que tiene pisa, lo que conocemos como lápiz, pero al bolígrafo, que tiene una especie de balín, una bolita, donde va saliendo la tinta, pues ese es el bolígrafo, pero lo decimos indistintamente. Lapicero, y nosotros sacamos el bolígrafo. Dice, no, y le damos un lapicero que tiene minas. Dice, no, un lapicero, pues este lapicero pues tiene minas, no el otro. Porque a través de la lengua vamos modificando nosotros la utilidad de la misma y cambia hasta el concepto. Recordemos al gran este libro de 1000 años de la lengua, de 1000 años de la lengua española, en la que Antonio de la Torre hace pero bellísimo, es que el libro más hermoso de los que se ha leído, donde nos da cuenta cómo nosotros, el lenguaje no siempre ha sido estático, esto tiene evoluciones. Y hay veces que los que decimos que sabemos hablar, no lo hacemos, porque va cambiando la forma en que nos comunicamos, y entonces lo correcto a lo mejor antes era decir ancina, ¿sí? Y nosotros corregimos a la persona, le decimos no se dice ancina, se dice así, pero no. Posiblemente la forma correcta de decir así era ancina. Corrijo el nombre aquí estaba bien el nombre del texto de Antonio de la Torre, los 1000 años de la lengua española. Es un libro que les recomiendo ver del Fondo de Cultura Económica. Entonces, como va cambiando la gramática, hay gente que de los pueblos originarios, por ejemplo, que dicen ancina y es la forma correcta, pero algunos escuchamos así y modificamos, cortamos, pero como era una clase empoderada o mayoritaria, se quedó así. Ok, entonces les digo, con este recorrido que estoy haciendo, no siempre nosotros vamos a escribir igual, por cansancio, por desgaste de la vista, por la presión del utensilio que utilicemos, la superficie, si es rugosa, si es plana, si es lisa. Entonces no va a correr lo mismo el bolígrafo cuando firmemos. Inclusive no es lo mismo que firmes con una pluma Bic que firmes con una Montblanc o firmes con una pluma Fuente. Que si no tienes la presión adecuada y la posición, se te va a chorrear toda la tinta. Bueno, en esta forma en que nosotros escribimos, se da, repito, un estado de ánimo. Yo recuerdo que alguna vez entré a un proceso civil por la custodia de mi hijo menor. Y cuando yo reviso la petición para poderme quedar con mi hijo menor, hay una firma tan minúscula, una microfirma temblorosa, apenas si se ve. Y entonces, si ven mi firma ahora, es una firma muy extendida, muy amplia,
que tiene que ver con el narcisismo de uno, con el estado de plenitud. Hay una fuerza de un trazo que inicia en garaboleos y termina con un punto, puntuando lo que estoy diciendo. Yo soy Víctor Gutiérrez Olivares, ¿no? Entonces, si lo comparo, efectivamente, hace 33 años, yo estaba en una situación emocional muy, muy difícil. Entonces, pues ya va pasando el cambio y uno va modificando. Pero, en sustancia, la firma no es distinta a la que tengo hoy día. ¿Por qué? Porque existen ahora peritos en documentoscopía y grafoscopía. ¿Qué va a hacer ese perito? Que va a determinar que esa firma que se estampó corresponda al sujeto. Y uno dice, híjole, sí firmé, pero ahora voy a firmar con la izquierda o voy a alterarle para que vean que yo no firmé. Y uno trata de hacer un rasgo distinto, pero siempre va a existir los idiotismos gráficos, es decir, algo que inconscientemente no podrás modificar. Puede ser la presión, puede ser donde inicias y cómo terminas la firma, porque en ese recorrido de tinta, en alguna parte dejaste más parte de tinta que en otra, porque el trazo fue más rápido para terminarlo o para iniciarlo. En alguna parte hay un ligero temblor que con algunos objetos propios de la grafoscopía, como algún tipo de lentes que se utilizan con cámaras para ampliar ese gráfico, podemos detectar dónde está ese temblor que hace característico, o como cuando tú das el último punto, en mi caso, si ese punto es ligero, es casi perforando la hoja, entre otras características. Entonces, he ahí la importancia de los peritos y de que mucha gente ha sido víctima de que le atribuyen que firmó un pagaré cuando no lo hizo. Hay gente que se puede esmerar y dice, no, yo te copio la firma. Pues podrá ser parecida, pero no igual. Entonces solamente el experto determinará que esa firma corresponde o no al sujeto. Hay mucha gente que antes de morir supuestamente firmó y legó sus propiedades hacia ciertas personas. Entonces ahí deben solicitar las personas que se haga una pericial para ver si efectivamente la persona podía firmar, porque si estaba en un estado de coma o en un estado donde no podía mover prácticamente nada, ni la mano para soportar el utensilio, la pluma o el bolígrafo y firmar, entonces, ¿cómo es que se firmó ese documento? Si ese documento estaba firmado desde antes, si ese documento fue firmado por otra persona, pero no el que se dice que firmó el documento. Entonces es algo súper importante el que nosotros, igual si queremos engañar a alguien en el que no firmamos ese documento en que nos comprometimos, va a ser muy sencillo, don Melchor, que nosotros podamos escaparnos a un peritaje en grafoscopía. Hay algunas cartas de secuestradores que envían o cartas amenazantes y se tiene un sospechoso, se le pone que escriba y como sabe que sí escribió ese documento, empieza a escribir aumentando la letra, haciendo la letra más pequeña, fragmentarla, varias omisiones que puede hacer. Pero él cree que no va a ser descubierto porque aumentó, disminuyó o fragmentó la letra. Va a existir el rasgo, porque precisamente como es el mismo sujeto que hizo ese documento, aunque lo aumentes hay una forma en que terminaste. Por ejemplo, siempre la E, a lo mejor algunos
van a hacer un bucle o una luz más grande. ¿Cuál es el bucle o luz más grande? Esta pequeña parte que queda de la cuando antes de que la cierres, eso se llama la luz. Hay unos que la aumentan más o la cierran más, o prácticamente parece una S, pero siempre va a haber los mismos idiotismos, siempre. Ahora, hay varios que confunden a una persona experta o testigo experto ahora en grafoscopía que en grafología. La grafología es aquel perito que va a determinar tu estado de ánimo con la escritura. Hay muchas discusiones en torno a esto que llaman pseudociencias, porque sí es muy relativo, subjetivo, que con base en cómo firmaste te dicen, es que tú eres narcisista, es decir, le echas mucha crema a tus tacos porque la firma, en mi caso, es muy extendida, con muchos gariboleos, y puede ser que sí, efectivamente, es uno que se quiere dar uno a notar, que es uno esplendoroso, entre otras. O la firma tiene demasiados picos, parece un electroencefalograma con picos muy altos y bajos. Y dicen, ¡ay, caramba! Se nota ahí agresión por los picos. La forma tan negra y cerrada, entonces es una persona que no permite que se dialogue, es una persona cerrada. Hay unas personas que hacen una especie de círculo, pero no lo cierran. Es una persona que no cierra ciclos. Entonces así podíamos irnos un poquito por lo que haría la grafología, que es entender la personalidad del que estampó ese escrito o esa firma. Y ahora el perito en documentoscopía es el que va a determinar si ese documento sí corresponde a la persona o a la entidad institucional que se lo habrá dado. Hay personas que dicen, es que aquí está mi título, ¿verdad? Como la plagiaria Yasmín Esquivel Moza, que obtuvo un título, pero bueno, en el caso que hubiera ido a la universidad más importante de México, que es la de Santo Domingo, para nuestros amigos en el extranjero, es una plaza donde se falsifica cualquier tipo de documento, pasaportes, títulos, cédulas profesionales, cines, todo el documento que tú quieras falsificable, basta ir a esa plaza en la Ciudad de México y precisamente atrás de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, hay gentes que presentan títulos que nunca estudiaron medicina o abogacía o cualquier carrera que usted guste y mande, y entonces se va a determinar si ese documento es falso. ¿Por qué? Porque se va a determinar por la trama del papel. Estos documentos tienen muchos candados de seguridad. No sé si han notado que hay papel que tiene, como digamos nosotros, basuritas, así como, se ve qué papel tan corriente porque se le ve mucho las fibritas al papel. No es que esté mal hecho, sea muy corriente. Ese tipo de trama quiere decir que hay una originalidad, porque esa trama, cada determinada, o en ciertos puntos del papel, hay esa pequeña trama con más fibras, porque quiere decir que ese es un candado de seguridad, porque el que lo trate de reproducir no sabe que en tales puntos están más marcadas esas tramas que se puedan observar. Otra es en el papel moneda, para ver si existen los candados, si se utilizó el papel que utiliza el Banco de México o es un papel que se hizo en alguna imprenta que se trató de imitar. Eso hace la documentoscopía. Entonces, pues el día de hoy hablamos de otra parte de las ciencias forenses, que es el perito en grafoscopía y documentoscopía. Hay algunos que quieren tener las tres en el mismo perito, hacerla de grafólogo, hacerla de documentoscopista y grafoscopista. Pueden compaginarse dos. El de grafoscopía, que determina
los escritos y corresponden a la persona que se señala. Documentoscopía, para ver la seguridad de ese documento. Por ejemplo, hay algunos títulos de propiedad que dice, aquí se encontraron las escrituras que corresponden a mi abuelo y donde me dejó esta propiedad. Pero ese documento, cuando lo sometemos a análisis, y análisis químico también dentro de la documentoscopía, nos damos cuenta que eso amarillento que nos hace notar que es para mostrar que tiene muchos años en que se hizo, simplemente se virtió coca diluida con agua, se le aventó al documento, se saca, se pone a secar y así se ve que el documento es antiguo. Pero no, te vas a dar cuenta que esas fibras no son dañadas por el tiempo, sino por un químico externo. Y podría decir varias cosas, pero ¿para qué enseñamos a cómo falsificar documentos, firmas? Y bueno, los aventurados que quieran decir Víctor es así por una simple firma emitida. Hasta aquí mi comentario, don Melchor. No sé si hay alguna pregunta. No, estuvo excelente el comentario el día de hoy. Le felicita una vez más Ivonne Toro desde Colombia. Dice que es toda una enciclopedia, ¿verdad? Y también nos hace el favor de decir a alguien desde Las Vegas, porque dice, soy zurda y reconozco que no tengo letra muy bonita, pero la letra es muy diferente. Ahorita Luz María Fernández de allá de Doctor Víctor, gracias a sus comentarios, aprendemos a diario, dice Ivonne Toro desde Colombia. Y tenemos los saludos de nuestros compañeros en los Estados Unidos. Yo le estoy bastante agradecido porque ha sido muy ilustrativo, porque sobre todo hay una cosa que se nos pasa de ladito, los testamentos. Los testamentos, ahí es muy común lo que usted nos acaba de decir, de que por las prisas que no queremos tener prisa, no hacemos testamento y ya cuando se muere queremos andar alterando las firmas para decir que todo quedó en regla, para no andar pagando abogados y hacer un juicio de intestado. Sí, don Melchor. Sí, adelante. Don Melchor, es muy importantes conocimientos y muchas gracias a nuestros amigos de los Estados Unidos y nuestro reconocimiento de ese sacrificio que hacen de dejar a sus seres amados para poder enviar remesas y que traten ellos de vivir una vida más agradable con todo. Yo creo que en otra emisión hablaremos de la gente que se va a los Estados Unidos y aprovechando un poquito, adelantando, fíjense que la gente que inmigra, pues con todo este sacrificio que hacen, muchos de los de acá decimos, ¡ay! No, tienes dólares, envíanos, mira ya todo lo que tú ganas diario. Sí, si allá ganan al día, por decir, 6,000 pesos al día, y aquí tú lo ganas con trabajos en un mes, allá en un día gastan 1,500 pesos diarios para poder comer, para pagar servicios. O sea, si ellos ganan 18,000 pesos, digamos, a la semana, voy a exagerar, ¿no? Pensando que ganaran 6,000, no, 6 por 5, 30,000 pesos, voy a ahorita exagerar, 30,000 pesos a la semana. Y dice uno acá, órale, lo que ganas, no, eso no lo gano en medio año, no sé, medio año, sí, pero no tienen en cuenta que ellos pagan los biles o no sé qué tantas cosas, que realmente les vienen quedando como 2,000, 3,000 pesos, lo que vendría siendo aquí lo que ganas. Pero ellos, con todas estas ideaciones que se tiene de la gente, pues duermen hacinados, no comen, pues las ropas que utilizan nada más para su trabajo, algunos estarse escondiendo, no comer bien, no dormir bien. Y entonces juntan su dinerito y cuando vienen acá, pues hacen el sacrificio de endeudarse con una camioneta o comprar una camioneta de segundo uso, pero que para acá es un camionetón. Y pues llegan con recursos y algunos tratan de aparentar que son hombres muy exitosos económicamente. Entonces tienen unas cargas de satisfacer
aquella imagen que se dio a los connacionales, y muchos de ellos se accidentan cuando vienen a México o organizan una fiesta y ese día tomaron, todo mundo les rendía pleitesía ahí y eres de éxito y vamos a tomar. Vienen algunas diferencias porque cuando se fueron a Estados Unidos, el amor que dejaron acá y que dijeron voy a llegar y nos casamos, esto, pues ya se le cuentan, oye, pues fíjate que la novia, el novio, porque igual, ¿verdad? En gustos se rompen géneros y en tapetes no sé qué dicen, pero bueno, es un mal chiste. Y empiezan al calor de esas copas a decir, es que tú decías que no iba a ser un hombre de éxito, pero ya ves que sí, eres un idiota, tú allá vives en la miseria, y empiezan las discusiones, y muchos de los inmigrantes que se fueron y regresaron para las fiestas, sobre todo de diciembre, que se vienen a casar, organizar fiestas, porque la fiesta del pueblo termina en las cárceles. Unos se accidentan. Recuérdense que no existen los accidentes. Es una parte inconsciente que tú te propicias la muerte. Aquí hay un texto muy interesante, al parecer es de 2016 o 2006, tengo que checar la fecha, donde Freud habla de los que fracasan cuando triunfan. ¿Qué es esto? Estas personas que se van, juntaron tanto dinero, vienen acá y acá vinieron a matar, vinieron a accidentarse, vinieron a causar un gran problema, porque hay algo que nosotros mismos no nos perdonamos, que el éxito va a veces en contra de algunas religiones, porque algunas religiones te dicen que tú debes vivir en la pobreza. Este señor que malgobierna este país dice que tenemos que tener una austeridad republicana o franciscana, que aprendamos a vivir con un par de zapatos, ¿verdad? Que no seamos aspiracionistas, porque la misma religión así tiene contemplado que solamente aquellos que poseen riqueza, que tienen bienes, eso es algo del demonio. Tú como buen cristiano, como un hombre de Dios, tienes que vivir en la humildad, esperar a ser compensado con el paraíso. O sea, muérete jodido y entre más jodido aspirarás al reino de Dios. Hasta aquí mi comentario y la ampliaremos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor. Allá hasta Colombia, a nuestra querida amiga del Toro, que siempre tan amable en felicitarnos, y estoy esperando a ver cuándo me manda un mensajito a mi WhatsApp. Gracias. Hasta pronto. Gracias, doctor, la acaba de escuchar. Pues muchas gracias al doctor Víctor Gutiérrez. Fue ilustrativa y sobre todo vamos a hacer